tenemos una QX y una QY, ¿sí recuerdan? ¿Sí? QX y QY. ¿Sale? Bien, entonces aquí lo que necesitamos hacer es encontrar la relación justamente que hay entre QX y QY en los certificados y las deformaciones angulares transversales. Pero para eso entonces ya no podemos estar en una condición de esfuerzo plano. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya no vamos a estar en una condición de esfuerzo plano, sino cada una de las capas tenemos que considerar justamente la rigidez en corte transversal. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? Sí. Bien, entonces, recuerden ustedes su matriz con su ecuación consecutiva y recuerden ustedes que, bueno, es una ecuación de 6 por 6, ¿sí recuerdan? Entonces, si recuerdan los elementos 4 y 5, ¿sí? Que son justamente los planos X, Y, Z y XZ, ¿sí? O sea, son los elementos 4 y 5, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros ahora vamos a considerar esos elementos, quiere decir que nuestra ecuación constitutiva para una capa de material compuesto va a quedar de la siguiente manera. Es decir, nosotros tenemos sigma X, vamos a tener sigma Y, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No va a haber sigma Z, pero sí va a haber tau YZ, sí va a haber tau XZ y va a haber tau XY, ¿sí? Quiere decir entonces también vamos a considerar nosotros epsilon X, epsilon Y, va a haber aquí gamma YZ, gamma XZ y gamma XY. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, acuérdense que aquí era 1, 1, 1, 2. Bueno, aquí vamos a tener Q2, 1, Q2, 2. Nosotros ya teníamos el Q6, 6. Pero ahora tenemos que incluir estas relaciones. Entonces, la relación entre YZ y tau Z, bueno, era C 4, 4, quiere decir que aquí va a haber una C 4, 5, aquí va a haber una C 5, 4, aquí va a haber una C 5, 5, y bueno, todo lo demás pues va a ser 0. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Entonces C, porque bueno, no es la matriz de rigidez reducida, que es ya buscando la cuestión del esfuerzo plano, sino es la matriz de rigidez global. Acuérdense que los términos eran C, o se identificaban con la letra C. Entonces aquí tenemos esta parte que nos indica el comportamiento importante transversal. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahora esta va a ser nuestra ecuación constitutiva. Entonces, la forma de representar esta ecuación constitutiva, bueno, esta obviamente que es perfectamente válida, pero también, sí, para, digamos, tener a nuestra ecuación constitutiva ya con las consideraciones de esfuerzo plano, le agregamos el comportamiento importante transversal, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, aquí seguimos teniendo, por ejemplo, XY, tau YZ y tau XZ. Aquí vamos a tener nuestra matriz de rigidez, la que hemos tenido siempre. Bueno, si estamos en los ejes principales, obviamente aquí va a haber 6, 6. Pero aquí va a haber C4, 4. Estamos
Si estamos en los ejes principales, aquí va a ser 0, aquí va a ser C55. Y va a haber epsilon X, epsilon Y, gamma XY, gamma XZ y gamma XZ. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, eso es como lo podemos usar. O considerar separados, es decir, están desacoplados. El comportamiento en membrana, el comportamiento importante transversal. ¿Sí? Entonces, podemos manejarlo en una sola ecuación constitutiva o manejarlo de manera separada. Pues eso ya es, digamos que, al gusto del cliente. Bien, entonces, la cuestión aquí es de que si nosotros estamos en los ejes principales, nosotros tenemos nuestro sistema que habíamos ya explicado muchas veces. Entonces, bien, o sea, obviamente quiere decir que nosotros necesitamos ahora la rigidez de los planos, digamos, en este caso LZ o TZ. ¿Sí estamos de acuerdo? TZ, LZ. Si nuestra ecuación constitutiva para el portante transversal, entonces va a ser aquí, TZ, LZ. Aquí va a ser C44, 0, aquí va a ser C55. Aquí va a ser gamma TZ, gamma LZ. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, la cuestión aquí es de que estamos así. Pero igual que antes, pues las fibras no siempre van a estar orientadas, o el sistema de referencia de nuestra pieza no va a estar siempre orientado con respecto a la orientación de las fibras, con respecto a los ejes principales del material. Entonces, ¿qué pasará si ahora nosotros pues hacemos lo mismo que antes? Tenemos un sistema XY cualquiera y nosotros queremos encontrar las ecuaciones constitutivas de este material, pero ahora en los nuevos ejes coordenados. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta parte, o sea, ya sabemos cómo hacerlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ahora necesitamos hacer la transformación para esta parte. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Sí. Bien, pues vamos a ver eso. Bien, entonces para eso vamos a redefinir nuestras relaciones cinemáticas. ¿Es tu 6-6 o sería un 3? 6-6. C4-4 y 5-4 serían de misma magnitud. No, ¿verdad? Eso sería. A ver, si nosotros analizamos, vamos a poner el plano TZ. ¿Qué veríamos nosotros en el plano TZ? En el plano TZ veríamos esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Y en el plano LZ veríamos esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué significa
en el plano LZ, ¿cuánto valdría C55? ¿Qué es aquí C44 o C55? ¿Cómo? Ah, pues sí, porque son distintos, ¿no? O sea, Bueno, sí. ¿Cuánto Sí. vale C55? ¿Qué es C55? La relación que existe. Sería, Pero o sea, cuando yo les digo, ¿cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? ¿Qué? XY. Si estamos en los ejes principales sería GLT. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Este Sería GTZ. Y este GLZ. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero el módulo de corte en el plano LZ, ¿cuánto sería? En el plano LZ. Aquí es el plano LZ. ¿Qué ven ustedes en el plano LZ? Pues que no es tiene una orientación. O sea, ¿cuánto va a valer GLZ? GLZ va a ser GL. Bueno, G es la dirección de L. Va a ser A ver, si nosotros estamos en el plano LT, vemos esto, ¿estamos de acuerdo? es el mismo. Entonces, ¿cuánto vale GLZ? Lo mismo que GLT, ¿sí estamos de acuerdo? Pero en donde sí va a cambiar va a ser aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí, ¿cómo es el material? En este plano el material, ¿cómo es? Solo actúa ¿Cómo? la matriz, ¿no? La matriz ¿Qué? va a ser el G y la Pero matriz. Aquí en este plano, ¿cómo ven el material? ¿Cómo es el material? Aquí es Se ven las fibras. Aquí. Puntos en fibra. La orientación. fibras aquí. O sea, aquí sigue aquí, ¿cómo es el material? O sea, aquí. Ok, aquí vemos cuántas direcciones principales. Dos. L y T. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero en este plano, ¿cuántas direcciones principales hay? No, pues ¿Cómo? no hay porque no hay orientación. O sea, las fibras pueden estar ordenaditas así, una, o quién sabe. O sea, pero ¿cuántos ejes, cuántos ejes principales aquí tiene el material? Tres. Uno, pero ese uno es el mismo para dos. Imagínense la gelatina. Ajá. ¿Cuántos ejes principales tiene la gelatina? ¿Cómo? Infinito. ¿Cuántos ejes principales hay aquí? Infinitos, O sea, ¿qué significa? pero es el mismo. Que no importa. No, pues si tiene un número de ejes infinito, entonces ¿es qué? ¿Cómo? No. Dice. La gelatina. ¿Cuántos ejes principales tiene la gelatina? ¿Ya me dijeron? ¿Por qué Infinitos. infinito? Porque X, Y, Z va a ser el mismo. Bueno, porque en todas direcciones tiene las mismas propiedades. Pero si estamos analizando este plano, ¿cuántos ejes principales hay? Infinito. ¿Por qué? Yo lo puedo tomar donde quiera.
sea, porque en cualquier dirección tendría las mismas propiedades. O sea, a eso vimos incluso el semestre pasado que dijimos que esos materiales eran isotrópicos transversos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Pero entonces G, TZ, o sea, va a ser diferente que GLT, eso sí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Ok. Ahora. Bien, entonces necesitamos... ok. Cuando hagamos una transformación, ¿cómo se va a ver esto? O sea, estos van a ser como, en lugar de círculos, van a ser como elipses. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Okay. Entonces quiere decir que ya no va a tener la misma rigidez, digamos que ahora va a ser el plano XZ que LZ, y tampoco va a ser el mismo YZ que TZ. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque ya habrán cambiado las propiedades. ¿Sí se entiende? Quiere decir entonces que necesitamos encontrar una transformación para poder obtener esta relación, pero expresada en un sistema de ejes X y cualquiera. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Todo? ¿Hasta ahí? Sí. Bien, entonces para eso vamos a primero redefinir nuestras relaciones cinemáticas, que no va a ser muchas, no van a ser de manera sustancial. El desplazamiento va a ser el mismo, es decir, el desplazamiento en X va a ser igual a U0 más Z por phi X. El desplazamiento en Y pues va a seguir siendo V0 más Z por phi Y. Entonces, phi X y phi Y es el giro de la sección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me acuerdan todo eso? Sí. W, pues el desplazamiento en Z va a seguir siendo W. La cuestión aquí es de que nosotros, cuando consideramos cascarón delgado, ¿cómo era la definición de phi X? ¿Cuánto valía phi X? ¿Cómo? Sí, la segunda derivada. No, bueno, capa X sí es la segunda derivada, ¿no? Pero phi X. O sea, recuerden que esos son los desplazamientos, no son las deformaciones. O sea, U lo derivamos con respecto a X y ya tenemos epsilon X. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿qué era phi X? ¿Qué era phi Y? Bueno, si no, ahí está de todas maneras. El giro. Sí, es el giro por unidad. Es el giro de la sección transversal. Pero cuando estamos analizando nosotros el cascarón delgado, ¿cuánto va a valer esa phi X o phi Y? En este caso, ¿cuánto era phi X y phi Y? Menos la partida de W con respecto a X, ¿no? Entonces quiere decir que phi X va a ser menos en el cascarón delgado, menos la derivada de W con respecto a X. ¿Sí estamos de acuerdo? En el caso de phi Y era menos W con respecto a Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que ahí estábamos considerando que ¿qué? El giro de la sección, ¿de qué depende? ¿Se depende de quién? Desplazamiento. O sea, el desplazamiento transversal. Si estamos solo depende del desplazamiento transversal. Pero si nosotros vamos a considerar el cortante transversal, significa que, vamos a poner que yo tengo aquí una viga muy corta. Y yo a esta le aplico esta fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo se va a deformar esa viga?
O sea, el efecto que va a tener el momento fijo va a ser pequeño, pero una buena parte del desplazamiento se va a sufrir y se va a deber al voltante. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que si yo uno la línea media, esta va a ser mi línea media, esta es la línea media que yo tenía antes y esta es la línea media que yo tenía después. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Quiere decir que entonces el giro de la sección ya no solo se va a deber a la curvatura, sino también al portante, a la deformación angular transversal que va a tener el material estratificado. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces estas definiciones de desplazamiento se van a quedar así, pero phi x y phi y ya no van a ser menos la derivada w con respecto a x. Phi y ya no va a ser menos la derivada de phi y con respecto a y. ¿Sí estamos de acuerdo? De acuerdo, la derivada de w con respecto a x. ¿Sí? Ok. Bien, entonces vamos a tener que agregar, la definición de las deformaciones angulares. Quiere decir que ahora, si gamma YZ, lo podemos ver como la derivada, el desplazamiento en Y, ¿cuánto es? V, ¿no? O sea, es V con respecto a quién? A Z. Más la derivada de W con respecto a Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Gamma XZ, aquí va a ser igual la derivada de U con respecto a Z más de W. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, van a ser las nuevas definiciones, las deformaciones. Vamos a poner aquí. Las deformaciones, entonces. Las deformaciones angulares transversales. Sí. Bien, ahora, si U sigue siendo U0 más Z por y X, y B sigue siendo V0 más Z por pi y, W es igual a W. Entonces, ¿cuántos serán estos? O sea, la derivada de W con respecto a Y se queda igual. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta Cero, Va a ser, porque no está en función de Z. que nos tenemos. Ah, no, sí, ahí está. Ya lo vi. va a ser, O sea, es phi y. no, va a ser, Ok, esta quiere decir que aquí, pues es cuánto? Y acá, Z, phi x. o sea, Porque es la que parcial. queda phi x. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que gamma YZ, ¿cuánto va a ser? phi x. Pero es parcial de B, ¿no? O sea, la de abajo, phi y. Phi y. Phi y más quién? Más la parcial de B. Más la derivada de W con respecto. Está ahí. ¿Sí estamos de acuerdo? Igual gamma XZ. Gamma XZ va a ser aquí phi x más la derivada de W con respecto a x. ¿Sí se entiende? Bien. Epsilon X. Epsilon X es la derivada de U con respecto a X. Pero U sigue siendo esto, nada más que aquí esta no va a ser la derivada de W con respecto a X. Sino quiere decir que aquí va a ser la derivada de U0 con respecto a X más Z
por la derivada de phi x con respecto a x. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso da igual como estaba, nada más que phi x no es la derivada de w con respecto a x. Epsilon y va a ser la derivada de v con respecto a y. Por lo tanto, aquí va a ser v0 con respecto a y más z por y con respecto a y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Recuerden ustedes que la derivada de u0 con respecto a x, bueno, eso sigue siendo la deformación del plano medio. La derivada de v0 con respecto a y sigue siendo la deformación del plano medio de epsilon y. ¿Sí? Bien. Y gamma xy, ¿no es igual? ¿Y eso qué les queda? O sea, quiere decir que aquí les va a quedar igual gamma xy 0 para la unidad de plano medio más ¿qué? Y x con respecto a y más con respecto a y. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces quiere decir que ¿cómo nos quedan nuestras relaciones cinemáticas? Aquí epsilon x, epsilon y, gamma xy, gamma yz y gamma xz. Entonces, epsilon x va a ser epsilon x0 más z por la derivada de x con respecto a x, que esto que está aquí va a ser kappa x. Esto es igual, quiere decir que aquí va a ser epsilon x0 más z por kappa x. Claro, esta kappa x va a tener esta definición solamente. ¿Sí estamos de acuerdo? En donde phi x no es menos la derivada de w con respecto a x. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. O sea, kappa x ya no va a ser menos la doble derivada de w con respecto a x. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Epsilon y pues va a ser epsilon y0 más z por la derivada de y con respecto a y, que esto va a ser kappa y. Aquí igual gamma xy va a ser igual a gamma xy0, plano medio, más la derivada de phi x con respecto a y más la derivada de y con respecto a x. O sea, esto es igual a gamma xy0 más z por kappa x. ¿Sí estamos de acuerdo? Igual aquí gamma yz va a ser igual a qué? ¿Sí? Pues estas van a ser nuestras nuevas relaciones cinemáticas. Esta es nuestra nueva ecuación constitutiva, creo que es esta, pero la podemos agrupar como esta o podemos separarla. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, este desacoplamiento que hay entre el efecto de membrana y el cortante transversal, esto solamente es posible porque la orientación de los ejes principales del material o la rotación de los ejes principales del material va a estar sobre el plano, porque imagínense que nosotros tuviéramos una componente de las fibras en dirección de Z, ¿qué pasaría? Pues sería un material anisótropo. Bueno, entonces quiere decir que sí habría un acoplamiento entre el efecto de membrana y el efecto de cortante transversal. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros tuviéramos una componente de fibra
en dirección del espesor, entonces quiere decir que ahí sí habría un acoplamiento de membrana y borde transversal. Claro, si esta fibra nada más va en dirección de Z, pues no coincidiría. ¿Estamos de acuerdo? Porque aunque yo gire estas fibras, la otra fibra me quedaría siempre en dirección de Z. Pero cualquier otra dirección que tenga componente en Z, entonces quiere decir que implica un acoplamiento entre membrana y cortante transversal. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Okay, entonces, si nosotros tenemos un estratificado de varias capas, pero las fibras se mantienen, sus orientaciones de las fibras se mantienen paralelas al plano medio, digamos, del estratificado, entonces podemos decir que no hay acoplamiento, membrana y cortante transversal. ¿Sí se entiende? Pero de todas maneras tenemos que transformar tanto esta parte de membrana como esta parte de cortante transversal. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? O sea, si no hay fibras normales al plan, entonces dijo que no había acoplamiento membrana cortante transversal. Membrana cortante transversal. Membrana con cortante transversal. Pero si hay una componente que va en dirección del espesor de las fibras, entonces sí va a haber acoplamiento membrana cortante transversal. Y entonces quiere decir que esta ecuación constitutiva tendrá, estos elementos serán diferentes de cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Es común tener si existe en la industria una cosas características que tuviera una fibra con componente en Z. Sí puede haber. Por ejemplo, ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando vieron el proceso del braiding, ahí tienen componentes en las tres direcciones. Ese tipo de materiales compuestos, y decir que su ecuación, bueno, de hecho, ya serían componentes, aunque tuvieran, digamos, una tela, tuviera componente, estos elementos serían diferentes de cero. ¿Dudas? ¿No? Entonces, vamos a ver esa parte, bueno, aquí está la de las relaciones cinemáticas. Entonces, capa X solamente va a ser la derivada de phi X con respecto a X, capa Y la derivada de phi Y con respecto a Y. O sea, eso también aplica, esas ecuaciones también aplican para el cascarón delgado. La diferencia esté en la definición de phi X y phi Y. Nada más. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí ya phi X ya no es la derivada de W con respecto a X. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. Ya no va a ser, ya phi Y ya no es la derivada de W con respecto a Y. ¿Sí? Porque entonces el giro de la sección va a depender de dos cosas. Va a depender justamente del efecto de flexión provocado en los momentos flectores, pero también va a depender de la deformación angular transversal de los cortantes. ¿Sí se entiende? Bueno, no significa que en el cascarón delgado no existan esos esfuerzos cortantes o deformaciones angulares transversales. Existen, pero el efecto que tienen en la cinemática de la estructura es despreciable. ¿Sí estamos de acuerdo? No significa que no estén ahí sí, ahí están, pero digamos, ahí estamos considerando que el giro de la sección se debe únicamente a la flexión. En cambio aquí estamos considerando que tiene dos componentes, una debida a la flexión y otra debida a la deformación angular transversal. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo justamente transformar esas cosas. Bien, entonces vamos a empezar por las deformaciones. Bien. A ver, para que entiendan este dibujito, entonces imagínense que este de aquí es una arista
de un poquito como este, y cascarón grueso así como este. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a suponer que tengo mis ejes X, Y, Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Si esos son mis ejes iniciales, este es mi X1, Y1, Z1. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues vamos a ver cuál fue los movimientos que hizo un punto que está aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Entonces lo que tenemos que hacer es imponer, digamos, un desplazamiento. Pues, si aquí tenemos otro, el sistema de coordenadas X2, Y2, Z2, ¿sí lo ven? Sí. O sea, el sistema de coordenadas X2, Y2, Z2, yo lo giré alrededor de Z. Z es compartido entre ambos. ¿Sí estamos de acuerdo? Z1 y Z2 es igual. Y aquí giró pues, un ángulo teta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok, entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es analizar los desplazamientos que sufrió este punto. ¿Sí? Y descomponerlos en términos, o sea, estos desplazamientos que sufrió este, provocados por deformaciones angulares transversales en el sistema 2, y descomponer esos desplazamientos en términos de las deformaciones angulares en el sistema 1. Entonces, lo mismo que hacíamos cuando vimos las transformaciones de deformaciones, nada más que ahora son cortantes transversales. ¿Sí estamos angulares? Ok. Entonces, bien, si yo quiero relacionar la deformación angular transversal gamma X 2Z, ¿sí? O sea, la deformación angular transversal XZ en el sistema 2, ¿sí estamos de acuerdo? Con las deformaciones angulares transversales del sistema 1, entonces, quiere decir que tengo que imponerle a esta arista una deformación angular transversal X2Z. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, XZ en el sistema 2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que esta arista se va a inclinar para allá. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, como indica esta línea. Esta va a pasar a ser esta línea. ¿Sí la ven? O sea, lo que hice fue esta línea que está aquí. O sea, le impuse una deformación angular transversal gamma X2Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Y se desplazó de aquí para acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. O sea, quiere decir que se desplazó en dirección del sistema del eje X2. ¿Sí estamos de acuerdo? Okay. Quiere decir que este vector que está aquí lo voy a descomponer en términos de los vectores componentes de desplazamiento con respecto al sistema 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Que sería este y este. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, quiere decir que este fue el resultado de que yo aplicara una deformación angular transversal gamma X1Z y después que aplicara una deformación angular transversal gamma Y1Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. O sea, quiere decir que si yo aplico gamma X1Z y después gamma Y1Z, lo que voy a tener como resultado para este caso, cuando este punto se pasó de aquí para acá, va a ser una gamma X2Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces si yo establezco las relaciones de esto he visto por arriba, yo sé que esta delta X1Z fue provocada por esta gamma X1Z, es decir, que gamma X1Z por el espesor me va a dar delta X1. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, este. Y si yo tengo gamma Y1Z por el espesor, me va a dar este desplazamiento. Recordando que pues aquí estoy amplificando todo.
Pero recordemos que estamos en una definición de deformaciones en las cuales los desplazamientos son pequeños en comparación con las dimensiones de la pieza. Quiere decir que si este es mi elemento que estoy analizando, en realidad todo esto está pasando en el mismo punto. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso puedo hacer esto de que este delta x1 pues va a ser gamma x1 por el espesor, y esta delta y1 va a ser esta gamma y1z por el espesor. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Pero esta que está aquí, delta x2, va a ser igual a gamma x2z por el espesor. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque fue igual que si yo aplicara la deformación angular transversal gamma x2z. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces, si ya conozco cuánto vale este, cuánto vale este, cuánto vale este, pues entonces ya puedo establecer las relaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Las relaciones trigonométricas. Bueno, eso es su vectorial. Delta x2 igual a delta x2. Bueno, de manera algebraica, pues yo sé que delta x1 por el coseno de teta más delta y2 por el seno de teta, está aquí, va a ser igual a delta x2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sustituyo lo que acabamos de mencionar y lo que obtengo es mi relación de la deformación angular xz en el sistema 2 con respecto a la deformación angular o a las deformaciones angulares transversales en el sistema 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que esta es una de nuestras ecuaciones. Necesitamos la otra ecuación. ¿Sí? Lo que pasa es que yo tengo ahorita una reunión de posgrado. Entonces los voy a tener que dejar. ¿Sí? Pero bueno, terminan sus ejercicios. Yo creo que ya el ¿Jueves? jueves les tengo que decir cómo vamos a evaluar. ¿Sale? Asistencia. No, asistencia. Otra evaluación. Otra evaluación. ¿Otra evaluación? Autoevaluación. Como el sistema X1 Z fue sustituido por LZ. Sí, o sea, X1, Y1 es como si fuera LT. Ya lo que el X2 era por X. Claro. Pero era. ¿Te acuerdas cuando hicimos eso en dinámica de vuelo? Eran unas matrices bien pesadas. Pues esa está muy sencilla. Pero es que eran los tres ejes. Ajá, por eso cuando eras en 3 ejes. Aquí es 2. Ah, pues sí, porque Z es el Z mismo. es igual. Ah, ya vamos. No hay bronca. Si sale dos veces este punto, este es el X y este es el X2. Este punto lo desplazas para acá. Entonces lo mismo si desplazas así y luego así. Pero ahí varía Z. Supones que no. Que es mínima la variación. Y que el espesor es el mismo. Ah. Si sales de esto así, obviamente mantiene muy cerca. Tenemos que hacer esto. Como las distancias son muy pequeñas, Z es muy pequeño al hacer esto. a comparación del Entonces, modelo. supones que el Z es el mismo. Entonces, estudia. Pepi. El jueves. Sale, profe. Gracias. Sí.